Buenos días, jóvenes. Pues el día de hoy les voy a hacer un pequeño video porque el tema de ayer, por problemas en este caso, por problemas de conexión, no pudimos terminar el tema y quedó algo inconcluso. Voy a hacer este video para que tratar de explicarles lo que es el tema que vamos a ver o que tuvimos que haber visto ayer, que es el análisis del punto de equilibrio. Cuando estamos hablando de análisis de punto de equilibrio, estamos hablando de aquella cantidad que nos indica el no haber ganado nada, pero también al mismo tiempo no haber perdido nada, ¿sí? Es decir, como dijéramos comúnmente, estar tablas, no ganar ni perder. Eso nos indica el análisis de punto de equilibrio en su terminología más, digámoslo así, más completa, más básica. El libro nos proporciona otro tipo de terminologías, algunas otras terminologías, pero eh, eso lo vamos a ver en los ejemplos y de qué trata. La fórmula que nos proporciona el libro es el siguiente. Si tal vez ustedes logran ver acá, sería este. Ingresos totales igual a gastos fijos más gastos variables más beneficio. Y todos dependen cada uno del otro. O sea, eso debemos de saberlo de por sí. Todos dependen de cada uno del otro. Algo que tal vez tenemos que resaltar es de que gastos fijos sí dependen de ingresos totales. Porque gastos variables dependen de ingresos totales. ¿Y por qué dirán ustedes o por qué pasa esto? Bueno, hagamos el siguiente análisis. Si ustedes tuvieran una empresa, o imaginen que tuviéramos una empresa, los ingresos totales son aquellos que todo lo que vamos a ingresar, ¿sí? Todo lo que nos va a ingresar, todo lo que vamos a tener, todas las ventas que vamos a producir, y los gastos variables son aquellos gastos que van a tener que pagarse, ¿sí? Pero que dependen de los ingresos totales. Un ejemplo básico tal vez podría ser como cuando un patrón, digámoslo así, tiene que pagarle a los trabajadores. Él, en sus gastos totales, gastos fijos, podríamos decirlo así, eh, viene y dice, tengo que pagar tanto a mis trabajadores. Pero un gasto variable es aquello cuando, un ejemplo, en una oficina se quiebra un foco, hay que comprar un mueble nuevo, hay que comprar, no sé, algún otro utensilio que no está, en este caso, no está previsto. Esos son gastos variables. Entonces, por eso en el libro habíamos visto ayer de que ingresos totales tiene una simbología, la simbología que era R, y gastos variables, porque depende de ingresos totales, también tiene una simbología que es R. O sea, van unificados, si lo quieren ver de esta manera, ¿sí? Como que van enlazados. Entonces, ojo, lo que les trato de decir es de que, en este caso, que se lo voy a anotar, es de que ingresos totales, lo que tenemos acá, es el 100%. El 100%. Y gastos variables es ese porcentaje que vamos a tomar del 100% o que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, esto depende de estos. Había hecho un ejemplo que, por ejemplo, que gastos variables podría ser el hijo de alguien y al ser el hijo de alguien lleva el apellido del papá, digámoslo así. Y gastos totales es el papá. Entonces, tiene parte de los ingresos totales o van enlazados. Una analogía que hice ayer en clase y es para más o menos entenderle por qué el libro me proporciona los dos con la simbología R. ¿Sí? Simplemente de la simbología R. Bueno, entonces vamos a tratar de resolver este problema. Vamos a resolver los incisos que están en el libro y pues presten atención, copien todo al cuaderno, ¿sí? Si en algún momento no comprenden algo, obviamente me pueden preguntar, no hay problema. Entonces el ejemplo es el siguiente. Una empresa tiene un costo fijo de 100.000 quetzales y unas variables de 65% del volumen de ventas en efectivo. Bueno, vuelvo a repetir. El costo fijo es lo que se va a pagar, sí o sí. Eso es lo que tenemos que pagar. Entonces es como que ustedes tuvieran una empresa y a sus empleados tienen que pagar en toda la suma del pago a los empleados, les va a dar 100.000. Es un decir. Pero imaginen que están en, no sé, en una herrería y se les quema un foco.
se les arruina una conexión para conectar algo. Entonces, esos son gastos que ustedes no tienen previsto. Sí, esos son gastos variables. Entonces, de ese 65% nosotros le vamos a quitar al 100%, que serían en este caso los ingresos totales. ¿Sí? Que serían en este caso los ingresos totales. ¿Me entienden? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? Me dice el inciso A. Bueno, primero tenemos que hallar nuestros datos. Ya hemos aprendido con ustedes a hallar los datos. Y vamos a hacer lo siguiente. Tal vez para hacer tener algo ya concreto, un poquito más concreto. Vamos a llamar en este caso R a ingresos totales. Ojo, R son ingresos totales. En este caso, el ingresos totales lo podemos tomar como el 100%. ¿Sí? Lo podemos tomar como el 100%. Bueno, R, ingresos totales, lo tomamos como el 100%. Gastos fijos, démosle una simbología. Bueno, yo le puedo dar la simbología de G.F. Gastos fijos. Los gastos fijos, el problema me lo dan y dicen que son de 100.000 quetzales. Ahí está. Gastos variables, vamos a darle una simbología para tener un poquito más gastos variables. En este caso, gastos variables les había dicho que depende de los ingresos totales. Entonces, gastos variables, aunque se escuche algo feito, también lo vamos a llamar R. ¿Sí? El libro sí lo trabaja, R, para tener todos, o así ustedes puedan comprender también el libro. Entonces, gastos variables lo vamos a tomar como R. Vamos, es una parte, en este caso, del 100%. En este caso, en el problema nos dicen que es del 65%. Ahí está, 65%. Y el beneficio, pues en este inciso A no nos lo proporcionan. No nos dan beneficio. Entonces, como no nos dan beneficio, ¿sí? En este caso el beneficio lo vamos a llamar como letra B, tal vez sería bueno. Es cero. ¿Sí? No tenemos beneficio, no tenemos que hallar beneficio. O sea, no nos proporciona lo que es beneficio. Bueno, entonces ya sustituyendo esos valores, vamos a tener lo siguiente. Ingresos totales, habíamos dicho que era el 100%. ¿Sí? Pues ustedes saben que, bueno, vamos a trabajar aquí. Ustedes saben que el 100% en este caso nos da igual a 1, ¿verdad? Ahí ya está. Es igual a 1. Bueno, pero el libro trabaja con una simbología también de álgebra. O sea, si ustedes lo quieren ver así, lo voy a escribir para que ustedes lo entiendan mejor. Entonces, ingresos totales, recordemos acá en la fórmula, ingresos totales es R. ¿Sí? Ingresos totales es R. Gastos fijos, yo le coloqué como simbología GF. G.F. Gastos fijos. Gastos variables, también lo llamé como R, ya que es una parte, es parte de los ingresos totales. Y el beneficio, yo lo llamé como B. Solo para tener una pequeña simbología. O para nombrar a cada uno. Es como que para darles un nombre. Bueno, ingresos totales ya sabemos que es R. Acá, R. Igual. Gastos fijos, pues aquí me dicen que son 100.000. Les colocamos acá lo que son 100.000 quetzales. Vamos a colocarlo acá. Vamos a quitarle el laco. Solo vamos a trabajar así con el dato completo. 100.000 quetzales. Ahí está. Más gastos variables. Dice que los gastos variables es del 65%. Ustedes saben que en este caso el 65% es igual, en este caso, al 0.65. Entonces sería más 0.65. Ah, bueno. Es igual a 0.65. ¿Sí? Pero tienen que saber que en este caso, como nosotros al inicio tomamos a R de una vez, ¿sí? Que era 1, recuerdan que aquí era 1, aquí está el 1, para aquellos que no recuerden su álgebra básica, acá está el 1. Entonces, también a este le vamos a colocar R, ¿sí? Porque es parte de lo que tenemos que hallar, es parte de lo que tenemos que hallar. Por eso el libro lo coloca así. Este 1 en el libro no aparece, pero ahí está. ¿Se recuerdan tal vez cuando verán álgebra? Ahí está el 1.
R, al momento de que exista R, significa 1. Entonces, por lo mismo, a esto también le vamos a llamar R. Más beneficio. Y como el beneficio en este caso es 0, simplemente sería aquí 0. Bueno, ahora vamos a trabajar esto. Esto es una ecuación. Es lo que hemos estado trabajando con ustedes. Ustedes se dan cuenta, las fórmulas, todas las fórmulas que hemos trabajado son ecuaciones. Entonces, tenemos que trabajar esto. El 0, de por sí, se elimina. Entonces me quedaría que ingresos totales es igual a 100.000 más 0.65 R. Bueno, ahora estas dos, como es una ecuación, digamos, así es una ecuación que está planteada, esto y esto lo podemos simplificar, ¿sí? Entonces, como está sumando de este lado, vean que como esta es una especie de frontera, veámoslo así, una especie de frontera, es signo igual, este que está sumando de este lado, que es más 0.65R, lo voy a pasar al otro lado. Pero al momento que pase esa especie de frontera, ese signo igual, va a pasar a restar. Entonces quedaría R, o sea acá R menos 0.65R, que es igual a 100.000. Ahí está. Recuerdan que aquí les he dicho que esto es 1, ¿sí? En álgebra el 1 no se coloca, pero lo vamos a colocar esta vez solo para verlo, para que ustedes vean. Aquí igual está el 1. Aquí se hace 1 igual. Ahí está. Dice 1 me quedó bien feo. Ahí está. Entonces, si ustedes restan 1 menos 0.65, que es lo que tengo ahí, la resta, 1 menos 0.65, me da lo que es 0.35. Entonces yo tengo 0.35 R. ¿Sí? Porque estamos hablando de algo. En este caso, ingresos totales. Es igual a 100.000. Bueno. Recuerda que yo tengo que hallar el valor de R. O sea, me están pidiendo cuál es el punto de equilibrio. En este caso, es R, en este caso. Entonces, en esta ecuación que me falta resolver, este que está acá, 0.35, está multiplicando con esto. Eso significa una multiplicación. Esto que están haciendo acá es una multiplicación. Entonces, para yo mover este que está multiplicando de este lado, si pasa en este caso a la frontera, si de un lado multiplica, del otro lado pasa a dividir. Entonces sería R es igual a 100.000 dividido 0.35. Ahí está. Entonces ya tenemos eso. Trabajamos eso en nuestra calculadora. R es igual, en este caso, ingresos totales a 100.000. Uy. Ahí está, dividido 0.35. Y nos da lo que es 285.714. Lo que nos da, en este caso es, vamos a colocar acá, 285.000. 285.714 punto 28. Vamos a dejarlo 28, pero el otro dato que tenemos acá, vean, es 5, entonces se aproxima a 29. Entonces vamos a dejarlo como punto 29. Punto 29. Entonces ya acá podemos decir que R es igual a 285.714.29 quetzales. Entonces, ¿qué significa este 285.714.29 quetzales? El punto de equilibrio. ¿Sí? Tenemos que tener esto para no tener ni pérdida ni ganancia. Esto es lo que nos indica esto. También en el libro hay otro análisis que dicen, eso significa que por cada quetzal de ingreso, sí, recuerden, por cada quetzal de ingreso, ese quetzal de ingreso es esto. Es esto que me dan acá. Este quetzal de ingreso es esto. ¿Sí? Ese quetzal. Porque a mí me dicen 1R.
¿Qué es eso? Un quetzal. Entonces, por cada quetzal eh, de ingresos obtenidos deben utilizarse para pagar 65 centavos. O sea, 65 centavos nos ayudan para pagar gastos variables. Ya les había dicho, en este caso podría ser, no sé, un foco, alguna mesa que vayan a comprar, algo que no esté previsto, ¿sí? Para pagar. Y los otros .35 que sobran son para pagar gastos variables. O sea, perdón, es para pagar gastos fijos. Los .35 es para pagar gastos fijos. Es decir, para que cuando ustedes vayan a pagar lo que es, en este caso, el sueldo de los trabajadores, .35 de cada quetzal que ustedes obtengan, sí va a ser fijo. O sea, va destinado a algo. Eso sí va destinado a algo. Entonces, el .65 no va destinado a algo. O sea, si en este caso no se compró algo fuera de lo normal, eso podemos tomarlo como una ganancia o un ahorro. Pero si va destinado, o en este caso gastos variables, si se dan cuenta, tiene un porcentaje más alto. ¿Por qué? Porque a veces, por lo general, en una empresa se gasta más en cosas que no están previstas que en cosas previstas. Entonces, este sería el primero. Vamos con el inciso B. Bueno, el inciso B dice, ¿qué volumen de ventas debe tener la empresa para obtener un beneficio? Ah, bueno. Entonces, lo mismo. Vamos a hallar nuestros datos para este problema. Vamos a traer lo que es nuestra fórmula. Así para ver, creo que lo tengo. Ahí está. Nuestra fórmula es lo siguiente. Entonces dice ingresos totales es igual a gastos fijos más gastos variables más beneficio. Entonces hallémonos todos los datos. Y comencemos trabajando los datos para que ya vayamos comprendiendo mejor el problema. Ingresos totales. Hemos dicho que vamos a colocar datos. Que los ingresos totales lo íbamos a llamar R. En este caso, ingresos totales, pues ya sabemos de que de por sí es el 100%, que es igual a 1. Gastos variables, gastos fijos, perdón, lo vamos a llamar como G.F, solo para nombrar. Cualquier libro trabaja otra simbología, no tengan pena. Lo importante es que analicemos cuál es esto. Los gastos fijos, pues en el inciso, en el primer problema nos lo dieron, que era de 100.000 quetzales. Aquí era 100.000. 100.000 quetzales. Ahí está. Los gastos variables, ¿sí? Los gastos variables, recordemos que como no nos dan acá, o sea, este problema depende del primero, entonces el gastos variables, también recuerden que ese R es del 65%. Es decir, el punto 65. 0.65. El beneficio, pues ahora sí nos da. Vean el beneficio, aquí nos dice el problema. ¿Qué volumen de ventas debe tener una empresa para obtener un beneficio de 90.000? ¿Sí? Entonces el beneficio ahora sí nos da. Habíamos dicho que beneficio lo vamos a llamar como B. Entonces ahora sí nos dan lo que es el beneficio que debemos de obtener. En este caso de 90.000. Ahí está. Bueno. Ahora vamos a trabajar lo que es la fórmula. Ya vamos a sustituir datos. Vamos a hacer con este color. Entonces, ingresos totales, recordemos que es R. Acá lo vamos a hacer R. Es ingresos totales. Recuerden que este R, acá tienen uno. Vamos a dejar ahí para que ustedes tal vez no se pierdan. Gastos fijos son los 100.000. Vamos a dejarlo solo acá. No vamos a colocar la simbología de quetzales. Solo 100.000. Más gastos variables. Los gastos variables sabemos que es más 0.65R. Ahí tenemos. Más beneficio. El beneficio en este caso es de 90.000. Ahí está. Bueno, lo que voy a hacer ahora es resolver la ecuación. Este igual, el que está acá, vea, este que está acá, lo vamos a pasar al otro lado, ¿sí? Para tener, en este caso, todos los que tengan en este caso, la simbología R, digámosle así, de este lado izquierdo,
y todo lo que no tenga simbología R del lado derecho. Entonces, el libro no trabaja esto, entonces, pero lo vamos a trabajar nosotros así. Entonces sería 1R menos 0.65 R, que es ingresos totales, es igual a 100.000, que son gastos fijos, más los 90.000. Tenemos eso. Aquí ya sabemos que 1 menos 0.65 nos va a dar lo que es 0.35. Tenemos esta suma. Vamos a hacerlo. Es 100.000. Uy, ahí está. Más 90.000. Tenemos lo que es 190.000. Bueno, 190.000. Entonces aquí tenemos lo que es 190.000. Ya tenemos eso. Recuerden en este caso este está multiplicando. Entonces tenemos que pasarlo al otro lado a dividir. Sería el inverso. Entonces R es igual a 190.000 dividido 0.35. Esto es igual. Hacemos esta división en nuestra calculadora. 190.000 dividido 0.35. Y obtenemos lo que es, vean, 542.857.14. El 14 sí, porque el tercer número, vean, no es mayor a 5, entonces lo dejamos en punto 14. Entonces sería, en este caso, recordemos, es 542.857.14. Bueno, ahí tenemos eso. Entonces, dejamos bien nuestra respuesta. En este caso, recordemos que estos son quetzales. Entonces, dejamos dejar a 542.857.14 quetzales. Bueno, eso es lo que obtuvimos. El problema me decía qué volumen de ventas debe tener la empresa para obtener un beneficio de 90.000. Pues el volumen de ventas debe de ser de 542.857.14 quetzales. Vean que no es complicado, o sea, el tema no está complicado, simplemente ayer tal vez nos perdimos cuando yo les dije de que gastos variables, ¿sí? Depende de ingresos totales. Ahí fue donde yo creo que nos perdimos, que fue donde dije el ejemplo, ¿verdad? De que el papá, ¿verdad? Y que lo que lleva en este caso. Entonces, gastos variables depende del ingreso totales. Entonces, del 100%, digámoslo así, gastos variables es un porcentaje de eso. Por eso llevan la misma simbología. Bueno, ya tenemos el inciso B. Vamos con el inciso, en este caso, inciso C. Y vamos a resolver el último inciso. Y sí. ¿Qué cantidad se tendrá que vender para alcanzar el punto de equilibrio? Si se pueden reducir los costos variables al 52%, pero aumentan los costos fijos en 20.000. Bueno, entonces vamos a resolver esto. Y vamos a resolverlo. Entonces, primero, recordemos nuestra fórmula. Aquí lo voy a colocar. Esta es la fórmula. Uy, vamos a colocarla más abajo. Ahí está. Esta es la fórmula que nos proporciona. Y vamos con lo primero. Ya sabemos nosotros que tenemos que siempre sellar nuestros datos para tener un poquito más de orden y analizar mejor el problema. Los datos es igual. Ingresos totales. Pues en este caso me dicen que los ingresos totales dicen que, pero aumentan los costos fijos en 20.000. Bueno, hace un momento me dijeron que los ingresos totales eran de 100.000. ¿Sí? Hace un momento me dijeron que los ingresos totales eran de 100.000. Pero me dice que ahora, ¿sí? Me dicen que ahora aumenta 20.000. Entonces, sería estos ingresos esos costos fijos más los anteriores. Entonces,
Costos fijos menos anteriores. Recordemos que eran 100.000 más 20.000. Ahí está. Y tenemos lo que es 120.000. Entonces, siempre recuerden analizar un poquito el problema. Nos dicen qué cantidad se tendría que vender para alcanzar el punto de equilibrio. Si puede reducirse los costos variables al 52%, pero aumentan los costos fijos en 20.000. Entonces, me está diciendo que los costos fijos deben aumentar en 20.000. Bueno, los costos fijos anteriormente me habían dicho que era, en este caso, 100.000 más 20.000 son 120.000. Entonces, tomen nota a veces de eso porque yo he visto que en algunos problemas como que se me pierden cuando les dicen eso. Entonces, recordemos que R es el 100%. En este caso equivale al 100%, que son los ingresos totales, es decir, igual al 1. Gastos fijos, vamos a dejarlo así, gastos fijos es igual. Me dijeron que era 100.000 más los 20.000 que me dicen ahora, porque aumenta en 20.000. Entonces, sería más 20.000. Y eso es igual a 120.000. 120.000. Gastos variables, otra vez con la simbología R, recuerden. Y dicen que en este caso el punto de equilibrio si pueden reproducirse los costos si pueden reducirse los costos variables al 52%. Entonces ahora los gastos variables van a ser al 52%, es decir que es igual al 0.52. Bueno, beneficio. Veamos, aquí no nos dicen nada de beneficio. Aquí no nos dicen beneficio en el problema. No nos dicen que hay un beneficio. Entonces en este caso recordemos, si no hay beneficio, cero. Así de simple. No hay beneficio. Bueno, sustituimos esto en nuestra fórmula. Ingresos totales. Ya sabemos que en este caso ingresos totales es 1R o simplemente R, como ustedes lo quieran ver. Gastos fijos son los 120.000. Más gastos variables, que en este caso es del 0.52. Recordemos que este, como depende del otro, también es R. ¿Sí? Recordemos eso. Más beneficio, pues ya sabemos que en este caso es 0. Y ahí tenemos otra fórmula. ¿Sí? Ordenamos cada uno. Entonces, simplifiquemos. 1R. Lo voy a pasar de una vez. Vean, ese 0.52, como está sumando a este lado, va a pasar al otro lado de una vez a restar. Entonces sería 1R menos 0.52 R es igual a 120.000. 120.000 más 0, pues ya sabemos que es 120.000. Entonces, por eso solo me queda 120.000. Este 0 se elimina. Trabajamos esto. Vamos a ver, aquí está la calculadora. 1 menos 0.52. Obtenemos lo que es 0.48. Vean, hay 0.48. Entonces es, en este caso, 0.48 R. Igual a 120.000. Recordemos que ese es, 0.48 está multiplicando a la R. ¿Sí? Esto significa multiplicación. Entonces, como multiplica de un lado, y si quiero mover, dejar solito a mi variable, a lo que estoy hallando, que en este caso es R, ¿sí? Como quiero hallar el valor de R, ese punto 48 lo voy a pasar al otro lado. Como va a pasar al otro lado, pasa a dividir. Entonces sería R es igual a 120.000 dividido 0.48. Entonces R es igual, en este caso, ahí trabajemos en una calculadora, 120.000. 120.000, ahí está, dividido 0.48. Y nos da lo que es, vean, 250.000 exactos. Entonces, tenemos aquí que son 250.000 exactos. Te dejemos bien nuestra respuesta.
Entonces R es igual, estamos hablando de quetzales. Entonces 250.000 quetzales exactos. Y esa sería nuestra respuesta. Vean que los problemas no son tan complicados, son fáciles. En este caso me preguntaban qué cantidad se tendría que vender para alcanzar el punto de equilibrio. Si se reducen los costos variables del 52 al 52%, o sea, anteriormente era 65, ahora es al 52%, pero aumentan los costos fijos, es decir, no sé, ahora pagan más cosas, ¿verdad? Pagan, no sé, aumentó la luz, aumentaron los trabajadores, entonces los costos van a ser fijos. Entonces, para tener un punto de equilibrio, es decir, no voy a perder ni ganar, ¿sí? Tienen que haber ingresos totales. También eso lo podemos ver como ventas, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos que vender para ni perder ni ganar? Digámoslo así, 250.000 quetzales. Así de simple. Ya pues ustedes pueden dejar aquí planteado, recuerden siempre dejar planteado lo que es la respuesta. En este caso, ¿qué cantidad se tendría que vender? Mi respuesta sería, se tendría que vender 250.000 quetzales para estar en un punto de equilibrio, o para tener un punto de equilibrio, o para alcanzar el punto de equilibrio. Eso depende de ustedes, cómo ustedes lo quieran plantear. Entonces espero que con esto quede claro ya el tema. Recuerden que si tienen alguna duda, por favor, preguntar. Por mí no hay problema. Pueden preguntar las veces que quieran. Y la tarea que les queda es resolver el problema que tienen ahí. Solo es un problema con 4 incisos. Con 4 incisos y eso es lo que me tienen que entregar.